Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de cómo podría quedar Ucrania tras la finalización del conflicto con Rusia. Sin más que decir, comencemos. Bueno, aquí el objetivo de este vídeo es muy simple y muy claro. Se trata de poner distintos mapas sobre la mesa y tratar de descifrar cuál va a ser el futuro de Ucrania tras la finalización del conflicto con Rusia, cómo van a quedar sus fronteras. Esto tengo que decir de antemano que lo hago, por supuesto, con el máximo respeto a todos los ucranianos que puedan ver este vídeo. Esto lo hago simplemente con un objetivo de análisis geopolítico, pero soy consciente de la situación que tiene que estar pasando cualquier ucraniano ahora mismo. Dicho lo cual, la situación en el frente es de un avance lento pero sostenido del ejército ruso. Entonces, vamos a ponernos en la situación en la que ese avance sostenido acaba por hacer que, bueno, pues la parte de Ucrania que quisieran caiga bajo su control. En este caso tenemos muchas posibilidades y son muchas las hipótesis al respecto. Sí que es cierto que tenemos una base sobre la cual nos podemos mover, es decir, ahora mismo que estamos viendo cuál es el avance en estos momentos, podemos hacernos una idea de cuál va a ser la parte de Ucrania que Rusia pretende anexionarse. Ya que además estamos viendo cómo se está hablando de la celebración de distintos referéndums de adhesión a la Federación Rusa en distintos territorios que ya están controlados por Rusia en Ucrania y que van más allá de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk. Entonces, bueno, yo tengo aquí delante los mapas que vamos a estar viendo y, bueno, el primero de ellos es un mapa en el que podemos ver en el tema del lenguaje cómo se divide Ucrania. Ucrania tiene una doble alma, digamos propiamente ucraniana, y un alma rusa. Entonces esto lo estamos viendo aquí de forma clarísima. Y esta es justo la zona en la que Rusia está pretendiendo avanzar, porque vemos cómo quieren aproximarse y entrar y tomar directamente Kharkov, pero también están avanzando por el sur, dirección a Odessa, y por supuesto dirección Transnistria, que va a ser sin duda una región que en cuanto lleguen se la van a anexionar también. Y además vemos cómo encaja casi de forma milimétrica dónde están las tropas rusas ahora y cuál es la parte más rusa, étnica o lingüística de Ucrania. Esto lo vemos también en otro mapa que nos muestra bueno, pues el uso del lenguaje ruso en todas estas zonas de Ucrania. Vemos como la zona ya, bueno, más allá de Kharkov, está ya un poco más dividida. Esa zona este-centro está más dividida, pero bueno, aún así también hay una cierta presencia, bueno, una presencia considerable, ¿no? de rusos étnicos, lingüísticos, llamadlo como queráis. Y vemos como ya, bueno, es abrumadora en el este y el sur. Por otra parte, tenemos mapas que también, bueno, todos más o menos van concretando que no todas las zonas, no, cada provincia no es o predominantemente ucraniana o predominantemente rusa étnica. Vemos cómo hay cierta división por la parte de arriba, que es la que hemos mostrado antes en el mapa anterior. Esto a mí me lleva también a decir algo que yo creo que sin duda, es decir, la parte que vemos en este mapa que tenemos ahora mismo, por ejemplo, una parte más en amarillo, esa es la parte que esa es la parte que están queriendo conseguir ahora. Pero yo no creo que se vaya a quedar ahí, porque si os dais cuenta, la parte que está en rosa es la parte más al norte de Ucrania y la parte más cercana a Moscú. ¿Eso qué quiere decir? Que esa es una de las zonas que Rusia clamaba al principio de entrar, ¿no? De mandar a sus tropas a Ucrania, a ese inicio de la denominada Operación Militar Especial en Ucrania. Bueno, clamaban que bueno, había zonas de Ucrania que eran bastante sensibles bajo el punto de vista de Moscú, porque la OTAN podía colocar armas que, bueno, pudieran incluir misiles hipersónicos o misiles normales, pero el caso es que Moscú estaría demasiado cerca
bajo el punto de vista del ejército ruso, de estas armas que se podrían colocar en todas esas zonas. Entonces no creo que se hayan metido en Ucrania y vayan a quedarse con esa zona, que es, digamos, predominantemente rusa étnica, lingüística, etcétera, y no se vayan a quedar con la que al principio clamaban tanto, una de las zonas que al principio clamaban tanto, que precisamente es la que más cerca está de Moscú, donde la OTAN podría desplegar armas. Entonces yo creo que ese avance ruso, una vez se asegure el sur de Ucrania, entonces se va a completar con una operación quizá más dura en el norte, en esa zona de color rosa, y teniendo en cuenta que es una zona más boscosa, quizá sea necesario a lo mejor una tercera fase específica para esa zona. El caso es que yo creo que no se va a quedar en quitarle la salida al mar y tal, ¿no? Y la zona que vemos que coincide tan claramente con ese área lingüística rusa de Ucrania. Y también hay unos motivos históricos, porque claro, vamos a ver, Putin cuando en su discurso de inicio de la operación militar especial, denominada por Rusia en Ucrania, habló de una zona que, digamos que al principio de la era soviética, se le quitó a Rusia para dársela a Ucrania, pero que había sido tradicionalmente rusa. Esa zona es la que estamos viendo, que pone añadida en 1922. Y esa es la zona en la que precisamente se están centrando ahora, es que todo coincide milimétricamente. Entonces Putin habló de esa era la parte de Ucrania de la que estaba hablando Putin en su discurso, que como vemos incluye Kharkov. Volvemos a lo que decía antes, no creo que se vaya a quedar ahí. Entonces, bueno, aquí vemos también esa parte histórica, ya no solo de si, bueno, la población, el lenguaje ruso étnico, bueno, es que también históricamente estos territorios, pues como vemos, pues también habían formado parte de la propia Rusia. Por eso nada es casual en todo esto. Por otra parte también tenemos el ejemplo de los votantes, ¿no? Volvemos un poco a ese mapa lingüístico. Los votantes más prorrusos están señalados en azul en este mapa y son los que votaron por Yanukovych en aquella, bueno, las últimas elecciones en las que se presentó, ¿no? Que luego al final acabó yéndose del país, tuvo lugar las protestas del Maidán, etcétera, ¿no? Esa zona donde gana Yanukovych coincide precisamente con la zona más rusa de Ucrania, étnicamente y lingüísticamente. Luego, por otra parte, esta es la parte del vídeo. Lo otro es que casi podemos considerarlo una introducción. Esta es la parte del vídeo que puede volarle la cabeza a cualquiera. Estamos hablando de una partición en la que entran más estados. ¿Cómo os quedaríais si os digo que a lo mejor Hungría, Rumanía y Polonia podrían entrar en el juego y quedarse cada uno con distintas porciones de Ucrania? Bueno, pues esto es una teoría, no es que se me haya ocurrido a mí, pero es una teoría que está circulando por ahí. Yo hago de correa de transmisión y entonces, pues, bueno, vosotros ya saquéis vuestras propias conclusiones. A ver, estamos viendo, por ejemplo, en este mapa que tenemos aquí delante, estamos viendo cómo la zona que previsiblemente iba a quedar en manos rusas, ¿no? Que había pertenecido a Rusia, etcétera, pues se la queda directamente Rusia, anexionada a su territorio directamente. Luego vemos como una zona ocupada por Rusia, ¿no? Que sería a lo mejor pues una especie de protectorado y tal, pero que sería independiente. Yo esto no lo veo mucho, sinceramente. Y luego vemos una zona que está en azul claro, luego lo vamos a ver más claro, pero esta zona de azul claro sería para Polonia. Y vemos como hay una zona en lila, donde hay una población étnica húngara bastante considerable. Entonces esa zona sería para Hungría. Luego vemos otra zona que está en verde, que eso a lo mejor se lo podría quedar Rusia, como a lo mejor quizás se lo podría quedar Rumanía. Pero, bueno, vemos también otro mapa donde también se baraja esta posibilidad, que sería, bueno, lo que quedaría de Ucrania, la parte anexionada por Rusia, y luego ese Far West sería para Polonia, mientras que la Transcarpatia sería para Hungría. Pero vamos a verlo, hay mapas que lo vamos a ver mucho más claro. Vemos otro donde también se muestra un poco toda esa parte que parece que seguro, ¿no? Si Ucrania no consigue parar esta ofensiva rusa, se van a anexionar directamente, lo van a incorporar a territorio ruso. Y seguimos viendo mapas. Este, por ejemplo, es el mapa que publicaban políticos rusos sobre cómo podría quedar Ucrania. Políticos rusos, o sea,
son diputados, es decir, estamos hablando de personas que ya están en una escala que va más allá de las redes sociales, ¿no? Son gente que tiene cargos y tiene, bueno, cierto poder en Rusia y publican esto. Entonces, claro, aquí vemos toda la zona que se anexionaría a Rusia, que coincide una vez más con esa zona rusa étnica de la que hemos estado hablando, una Ucrania cada vez más menguada y una zona en lila, en este caso, que sería para Polonia, y una zona en amarillo que incluye a Hungría. Cuando vemos también el mapa que tenemos delante, bajo mi punto de vista esta es la opción más probable para Ucrania. Simplemente vemos como bueno, Ucrania queda menguada, nadie, ningún otro país entra en Ucrania y ya está. O sea, simplemente, bueno, pues Rusia se queda con las partes que considera estrictamente necesarias para su seguridad y además recupera territorios que fueron, digamos, propiamente rusos en un momento dado de la historia, lo cual, bueno, puede llegar a ser relativo porque todas las fronteras a lo largo de la historia han ido cambiando muchísimo, no solo en Europa, es que si en Europa han cambiado mucho, en esta zona más. Entonces, bueno, pues en un momento dado es cierto que fue de Rusia, pero como casi la mitad de Ucrania llegó a ser de Polonia, ¿no? Entonces, todo esto depende de cómo lo miren, ¿no? Pero el caso es que aquí vemos cómo Rusia consigue asegurar esas posiciones en el norte de las que hablaba, para evitar, ¿no? Para mantener una distancia considerable entre un posible despliegue militar de la OTAN y lo que es la ciudad de Moscú. Y por otra parte también consigue todas esas partes del país que tienen esa mayoría rusa étnica y lingüística. Ahora bien, seguimos un poco con este tema de la partición. Vemos como en otro mapa resulta que lo publica Medvedev, que era el expresidente, es el expresidente de Rusia. Esta persona, bueno, es bastante importante, ¿no? Es el expresidente de Rusia y coge y publica este mapa en redes sociales. ¿A mí a qué me suena esto? A mí me suena a un globo sonda. Voy a soltar esto a ver qué pasa. Porque aquí tú estás ofreciendo de facto, de una forma un poco, bueno, no muy sutil, ¿no? Pero digamos que estás dejándoles caer a esos países a los que incluye en el mapa que, oye, pues nosotros estamos aquí metidos y tal, pero bueno, que esto no estaríamos dispuestos a repartirnos Ucrania con vosotros y podríais participar en esto. En cualquier caso, vemos cómo aquí entra Polonia y entra Rumanía. E incluso entra también Hungría. Aquí vemos que Ucrania quedaría reducida prácticamente a nada, o sea, a poco más que Kiev, ¿no? Entonces, claro, pues vemos todo esto y podríamos estar hablando de una propuesta que se podría estar barajando la posibilidad en las altas esferas. Vemos como luego en la televisión polaca se sacó un mapa, es decir, no es este mapa exactamente, pero sí se sacó un mapa que estaba como en la pared de una instalación militar, ¿no? Que estaban entrevistando a unos militares polacos, y entonces salió un mapa con esa parte de Ucrania, sí, esa parte de Ucrania formando parte de Polonia. Luego vemos también que Rumanía se quedaba una pequeña parte de Ucrania y también, bueno, pues también vemos la propia Hungría. Entonces, claro, vemos esto y, hombre, te da que pensar. Entonces, todo esto, claro, estamos diciendo, bueno, ¿por qué puede estar pasando todo esto? Bueno, pues puede ser por muchos motivos. Tened en cuenta que las fronteras iban cambiando mucho, entonces es verdad que una parte de Ucrania fue de Polonia, otra parte parece que pudo ser también de Hungría, otra parte incluso de Rumanía, pero todo esto a lo largo de la historia, ¿no? Con unas fronteras súper cambiantes. Entonces, quizás se les pueda estar ofreciendo participar en el juego con el objetivo de debilitar a la Unión Europea, porque claro, todo esto son caramelitos que se le ofrecen a países concretos que puedan estar, digamos, más o menos relacionados con los territorios de lo que hoy es Ucrania. Entonces a esos países nadie les impide que puedan aceptar entrar en ese juego. La Unión Europea no puede impedírselo, puede ejercer medidas de presión, pero realmente no puede impedirlo. Entonces, si estos países digamos que cogen el caramelo, bueno, eso sería erosionar más aún a la Unión Europea. Y claro, diréis, bueno, pero esto ¿cómo es posible? Es decir, no es de recibo, es imposible que un país, ya sea Polonia, Hungría, Rumanía, ahora coja y diga, mira, que yo también me voy a meter, ¿sabes? Y me voy a meter y ya está, tío, me voy a quedar una parte de Ucrania. Claro, evidentemente nadie lo va a hacer así, pero
sí, o sea, no penséis que no es posible, porque sí es posible. Esto se puede hacer de muchas maneras distintas. Por ejemplo, enviando un contingente de tropas para asegurar una parte concreta de Ucrania para evitar que lleguen las tropas rusas. Es decir, que encima os estamos haciendo un favor. Vamos para allá a evitar que los rusos lleguen a vuestra zona. Incluso algunos ucranianos pueden estar hasta agradecidos, ¿no? Por decir, joder, pues gracias, porque no quiero caer bajo ningún concepto en el lado ruso de Ucrania cuando acabe este conflicto, ¿no? En el lado que se quedaría Rusia. Esto se podría vender así, como una operación humanitaria, una operación de mantenimiento de la paz, y luego esos territorios podrían tener una integración progresiva en los distintos países que hayan entrado en ellos. También os digo, vale, o sea, esto se puede vender de muchas formas, no es imposible, es posible, pero eso no quiere decir que sea fácil ni que vaya a pasar. Yo estoy simplemente haciendo de correa de transmisión para una teoría, ¿no?, que circula por ahí y que, bueno, y que también han dejado caer desde la alta esfera en Rusia. El expresidente ruso, políticos rusos, incluso salió en una televisión polaca un mapa del estilo. Es decir, bueno, estamos hablando de algo que quizás se haya podido estar barajando, pero eso no quiere decir ni que sea fácil ni que vaya a pasar. El mapa que a mí más me convence es este último, que creo que va a ser como se va a quedar Ucrania si el ejército ucraniano no consigue frenar la ofensiva rusa. Me parece la opción más factible. El resto de Ucrania no es en absoluto prorrusa, entonces, bueno, pues ya sería lo que quedaría de Ucrania, sería única y exclusivamente la parte 100% ucraniana como tal. El resto ya se lo quedaría Rusia, aseguraría, ¿no?, sus temores de despliegue de armas de la OTAN, y al mismo tiempo recupera esas partes que, bueno, que en un momento dado fueron rusas, y además se queda esa zona que vemos, es la zona con más poder adquisitivo, digamos, de Ucrania. Es decir, es esa zona que se queda Rusia, en esa zona está más del 50% del PIB ucraniano, o sea que se estaría quedando además con las zonas más ricas de Ucrania. En fin, esto es todo por hoy, no quiero alargar más este vídeo. Espero que os haya resultado interesante. Si os gustó, dadle a like, dejad un comentario, dime qué te ha parecido y nos vemos en el próximo. Chao.